El CEAT, Centro de Estudios en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría de Capacitación y Cultura de la AEFIP, Mesa Directiva Nacional, les dan la bienvenida a este congreso sobre la Administración Tributaria Integrada como pilar del Estado Federal. Los nuevos hitos de nuestro federalismo. Hechos relevantes que atravesaron las relaciones fiscales entre la nación, las provincias y los municipios en el periodo 2015-2018. La relación entre los acuerdos federales y la administración tributaria. Expone Aníbal Oscar Bertea, asesor jurídico de la Comisión Federal de Impuestos. Rápidamente, los hitos que considero más importantes que se ha dado en el federalismo fiscal argentino en el periodo 2015 y 2018, como nos pide el programa. No quiero ser un vendedor de pararrayos, no quiero anticipar tormentas eléctricas que se estén avecinando sobre nuestro país. No vengo a vender pararrayos como el cuento de Melville. Simplemente lo que vengo es a mostrar algunas cuestiones que sí me preocupan y que pueden derivar en desequilibrios fiscales que pudieran llegar a tener algunas provincias o muchas provincias a raíz de los planteos o las consecuencias de los hitos del federalismo fiscal que voy a mostrar en las primeras dos filminas. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015 veníamos relativamente tranquilos en un federalismo, no sé si se alcanza a ver bien la letra, el tamaño de letra. En el federalismo fiscal argentino estábamos relativamente tranquilos, digamos, en esos años. En el 2015 vienen las elecciones presidenciales, primera vuelta, segunda vuelta, 22 de noviembre de 2015, gana el presidente Macri en el balotaje, día domingo, y el día martes subsiguiente, el 24 de noviembre de 2015, se produce una reunión de acuerdos. Todos los martes hay un acuerdo en la Corte, se reúnen los ministros de la Corte y fallan, dictan en realidad son 5 expedientes, pero vamos a dividirlos en 2 categorías, en 2 familias, en las causas Santa Fe y San Luis. En primer lugar, se declara, en uno de los juicios se declara la inconstitucionalidad de la detracción que le hacen de coparticipación del 15% con destino a la FIP, antes de la distribución, al ANSES, antes de la distribución de todos los impuestos, de la masa coparticipable, incluyendo también la porción de nación, se detraía el 15% con destino al financiamiento del ANSES. Me avisas después en tiempo. Del ANSES. Se declara esa inconstitucionalidad. Eso significa que para Santa Fe y San Luis no debe practicarse más la detracción del 15%. ¿Y eso qué significa? Significa un agujero fiscal para ANSES. El 15% de la masa coparticipable de esas 2 provincias es muy importante, sobre todo de Santa Fe. Pero ¿qué señala esta sentencia? Además, por si esto fuera poco, señala que la ley de coparticipación y los acuerdos fiscales, los pactos fiscales que se firmen y que sean ratificados por las legislaturas provinciales y por leyes del Congreso de la Nación, son llamadas las leyes convenio, constituyen o tienen una jerarquía normativa superior. Y en la primera sentencia donde la Corte incorpora la expresión superior, jerarquía normativa, antes había dicho jerarquía normativa distinta y entonces los tribunales de provincia lo interpretaban de un modo más laxo,
ahora dice jerarquía normativa superior. ¿Por qué esa jerarquía normativa superior a cualquier legislación local? Incluso las futuras, o sea, las posteriores a la ley de coparticipación o a la ratificación de los acuerdos fiscales. Porque no se pueden modificar ni reglamentar unilateralmente. Lo que existió en este fallo de Santa Fe y de San Luis es que el Estado Nacional prorrogó unilateralmente un pacto, un acuerdo fiscal. Y entonces la Corte dijo, eso es inconstitucional, no se puede hacer. Vamos a ver qué consecuencias trae esta decisión de la Corte. Lo otro es una interpretación restrictiva de las asignaciones específicas de impuestos coparticipables, que es como una excepción, digamos, por determinado tiempo se desvía de la coparticipación, se saca de la coparticipación y se destina a un fin específico, por tiempo determinado. La doctrina de la Corte elaborada en estos fallos es de interpretación súper restrictiva. Tan restrictiva es que si no se cuentan con el número exacto de diputados que establece la Constitución o el número de votos afirmativos de Senado, esa ley es inconstitucional. Esa detracción es inconstitucional. Y luego, lo más grave también, la exhortación para que el Estado Nacional, sobre todo le hace caer la responsabilidad en el Estado Nacional, convoque a las provincias, a pesar de las dificultades desde el punto de vista político y técnico, a sancionar una nueva ley de coparticipación, porque para la Corte es realmente increíble que hayan pasado más de 20 años desde la vigencia de esa cláusula transitoria que teníamos que tener en el 2016, un nuevo régimen de coparticipación. Vamos a ver qué consecuencias tienen estos fallos. También se declara la inconstitucionalidad del financiamiento de la AFIP, el 1399, el 1,9 que se detraía de la sumatoria de la recaudación de impuestos y de aduana, pero, o sea, se calculaba sobre la suma de la recaudación de aduana y de impuestos, pero se detraía de una porción del IVA, con lo cual las provincias se quejaban porque estaban participando más que proporcionalmente a lo recibido para el financiamiento de la AFIP. Antes de que asumiera Macri como presidente, la presidenta en ejercicio, Cristina Fernández, saca un DNU, que es el 2635, donde dice: esas sentencias de la Corte las vamos a hacer extensivas en forma automática a todas las provincias. O sea que todas las provincias deben hacer cesar la detracción del 15% y el financiamiento para la AFIP. Con lo cual, imagínense cómo empezaba el nuevo gobierno con este condicionamiento: sin financiamiento para la AFIP, sin financiamiento para ANSES. Entre Ríos denuncia, fíjese todo lo que pasó en el término de unos pocos meses del 2015. Entre Ríos denuncia el primer pacto fiscal, es decir, aquel que había establecido el financiamiento del ANSES con el 15% de la masa coparticipada. Lo denuncia y le dice: a partir de ahora dejen de detraerme el 15%. No se efectivizó eso. Unos pocos jubilados, aglutinados en una especie de sindicato, inician una acción ante la justicia contencioso administrativo y obtienen una medida cautelar, un juicio de incidencia colectiva, donde dice: esto desfinancia al ANSES, estos fallos desfinancian al ANSES, sobre todo el decreto de Cristina Fernández, por lo tanto, párenlo hasta que se resuelva el amparo definitivamente. La medida cautelar fue otorgada, por lo tanto se detuvo. Y la provincia de Formosa se presenta ante la Corte y dice: yo quiero el mismo tratamiento de Santa Fe y San Luis. Con lo cual la situación se estaba agravando día a día. Todos los días los ministros llamaban por teléfono para ver qué hacemos,
metemos el amparo, denunciamos, iniciamos juicio, iniciaron juicio, además, por su cuenta, para acogerse a esta doctrina de la Corte. En los primeros días del 2016, Macri saca un DNU invalidando el decreto, ya como presidente, por supuesto, invalidando el decreto de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hace una pelea de DNU, donde el Congreso Nacional tuvo que ratificar este decreto, este último decreto, y el gobierno se comprometió a empezar a negociar la devolución de ese 15%, como vamos a ver después. Se aumentó la coparticipación a la cava del 1,4 al 3,75% por decreto. Esa mayor, el aumento de esa coparticipación va a salir del contingente correspondiente a Nación. Pero, lógicamente, al achicarse el contingente, el porcentaje de recursos de Nación, menos posibilidades tienen en la discusión de una futura ley de coparticipación que las provincias obtengan un punto más. ¿De dónde lo van a sacar? La suma tiene que siempre dar cero. Entonces, alguien tiene que sufrir eso, y Nación ya veía disminuido mucho su porcentaje. El aumento que le dan a la cava es del 168% de un día para otro. Ustedes no se imaginan la furia de los gobernadores y de los ministros. No fue impresionante. Finalmente tuvo que ratificar el mismo Poder Ejecutivo de que esto no afectaría, este porcentaje nuevo no afectaría a la distribución de la soja, porque si no también este porcentaje incidiría en la distribución de la soja, que la verdad, desde un punto de vista lógico, parece increíble que la cava participe en la distribución del fondo de la soja, pero bueno, es así, está incluida. En mayo del 2016, entonces, el Ministerio del Interior reúne a los gobernadores y le dice: le vamos a devolver el 15%. Al resto, Santa Fe y San Luis y Córdoba, que tenía una medida cautelar, el resto de las provincias le vamos a devolver el 15%. ¿Cómo? A razón del 3% anual. O sea, todos los años van disminuyendo, empiezan por el 12, 9, 6, etcétera, hasta que llegue a cero. ¿Quién se va a hacer cargo del financiamiento del ANSES? Todos estos años, es decir, la diferencia, y cuando llegue a cero, ya lo vamos a ver. Se firma una carta de intención para institucionalizar este diálogo de nación y provincias, y sobre todo para empezar a poner orden y hacer como un inventario de todos los juicios que las provincias habían iniciado contra el Estado Nacional por diversos motivos, entre ellos por las malas asignaciones específicas de impuesto coparticipable. Y había 2 expedientes en la Corte que traían mucha preocupación al gobierno nacional. Uno es la inconstitucionalidad de la asignación específica del impuesto al cheque. No sé si ustedes se acuerdan que el impuesto hasta el 2017, el impuesto al cheque se destinaba el 70% producido al Tesoro de la Nación, el 70%. Recuerden que en la memoria o en el balance de AFIP es el tercer impuesto en importancia en recaudación, el tercero. El 70% estaba destinado al gobierno nacional, al Estado Nacional, y el resto, el 30%, era coparticipable, donde también el Estado Nacional participaba, con lo cual se llevaba casi el 85% de la recaudación del impuesto al cheque. Esa detracción, esa asignación específica fue cuestionada por varias provincias, especialmente Santa Fe, y estaba con autos para sentencia en la Corte. En cualquier momento iba a salir la sentencia en la Corte. Y el otro juicio muy importante también es la detracción del 11% del IVA, que viene desde el 91, 92, si no me falla la memoria, que se asigna directamente
a la ANSES, al Sistema Previsional Nacional. Con lo cual, entre esos dos juicios, el vacío fiscal que le producía al gobierno nacional, porque no es solamente el flujo, sino también el stock, por todos los periodos no prescriptos, era muchísimo dinero. Había que frenarlo de algún modo. Por otra parte, otro hito importante es que la AFIP formula un plan de pago, le da un plan de pago a aquellas provincias con cajas de jubilaciones transferidas en un generosísimo plan de pago que lo lleva hasta, si no recuerdo mal, hasta el 2030, para poder pagar las diferencias que tenían de aportes patronales, contribuciones patronales. Finalmente, a fines del 2017, se elabora un acta entre la Nación, la AFIP y las provincias a fin de poner en orden un nuevo sistema de financiamiento de la AFIP, que va a ser distinto. Ahora se detrae el 1,9% de cada línea de impuesto. Entonces, antes de la distribución, como si fuera una comisión bancaria más, se detrae ese porcentaje y el saldo, el neto, se distribuye. Entonces, con lo cual el esfuerzo es neutro para todas las jurisdicciones. Estos son en síntesis los hitos que yo he considerado más importantes. En el medio han habido muchas acciones y muchos actos que no lo vamos a detallar por razones de tiempo, pero son también muy importantes. Dejo para el final la firma del consenso fiscal y lo voy a relacionar con la ley del impuesto o la propuesta de modificación de bienes personales que ya tiene dictamen de diputados. Vamos a ver los efectos de estos hitos. Voy a señalar nada más que 3, después al final puedo ampliar en la medida que me quede tiempo, pero los 3 que yo considero más importantes y que, como les digo, es por lo menos una advertencia para que para poder buscar alguna solución a estos temas. Lo primero que quiero destacar es que el fallo de Santa Fe del 24 de noviembre del 2015, Santa Fe o San Luis son exactamente igual, tiene un párrafo que es definitorio. Y es que las leyes convenios, lo voy a marcar acá, las leyes convenios y los acuerdos intrafederales, o sea, la ley de coparticipación y los acuerdos federales, una vez ratificados por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales, tienen una jerarquía que consideran superior a cualquier norma legal, nacional o provincial. Es decir, ni la Nación ni la provincia pueden establecer vía ley, reglamento, decreto, lo que fuere, una modificación o algo que altere esta ley de coparticipación o los acuerdos federales constituidos en leyes convenios. El párrafo que se lo sintetizo en esta filmina es demoledor, sobre todo el que le sigue, donde dice que es de la esencia misma del derecho intrafederal, impone concluir que las leyes convenio y los pactos fiscales que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes y solo pueden ser modificadas por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes. Esto es categórico y demoledor. ¿Por qué? Porque hay que ajustar ahora muchas disposiciones locales a esta doctrina de la Corte. Les voy a dar algunos ejemplos, muy pocos ejemplos.
En la ley de coparticipación, lo que vemos en el texto, en la imagen, es una parte, un párrafo del artículo 9, inciso B de la ley de coparticipación, dice que en lo que respecta a impuestos sobre los ingresos brutos, recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividad con fines de lucro. Con fines de lucro, dice la ley. Esta ley, recuerden, es una ley de coparticipación, ley convenio, ratificada por el Estado Nacional y todas las legislaturas provinciales. ¿Qué dicen los códigos fiscales en cuanto al hecho imponible de ingresos brutos? Que gravan las actividades onerosas, con o sin fines de lucro. Es decir, estaría violándose todos los códigos fiscales. En el hecho imponible están violando la ley de coparticipación. ¿Cuál debe ceder? ¿El código fiscal o la ley de coparticipación? Los códigos fiscales. Por la jerarquía normativa que le asignó la Corte en 2015, jerarquía normativa superior respecto de las leyes locales. Fíjense, como dijo la Corte de Tucumán en un caso cooperativa farmacéutica, como está, claro está que el artículo 214 de la ley provincial, al gravar con el impuesto al ejercicio habitual y a título oneroso de cualquier actividad, lucrativa o no, así se describe el hecho imponible, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, violenta abiertamente los lineamientos sentados por la ley 23.548, que es la ley de coparticipación. Fíjense, esto puede ser demoledor para todas las provincias, porque todas las provincias están tienen definido así el hecho imponible. Otra situación, tenemos el Pacto Fiscal de 1993, el famoso Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, del 12 de agosto del 93. Ese pacto, no sé si ustedes se acuerdan, establecía como propósito bajar el costo argentino. Es decir, en época de ley de convertibilidad del austral, lo que teníamos era la posibilidad de disminuir el costo argentino, no había posibilidades de devaluar. En materia de ingresos brutos, destaqué uno de los cumplimientos de las obligaciones, tenían que estar exentas estas actividades antes del 30 del 6 del 95. Producción primaria, prestación financiera, compañía de seguros, construcción de inmuebles, algunas industria manufacturera. ¿Qué sucedió? Que el 1 de enero del 94 muchas provincias establecieron las exenciones a estas actividades. Firmaron el acuerdo, ratificaron este pacto fiscal que está ratificado también por el Congreso de la Nación, ratificaron el pacto fiscal por su legislatura e inmediatamente en la ley impositiva exentas estas actividades en ingresos brutos. Lo mismo pasó en sello y otras actividades. En el medio, antes de que venciera este 30 del 6 del 95, ustedes van a recordar dos hechos muy significativos. El primero es la muerte del hijo del presidente, en marzo del 95. Esa misma noche, en marzo del 95, se sanciona, por efecto que habíamos tenido de los bonos de México, el efecto tequila que se llamaba, hubo que establecer un blindaje al sistema bancario y para ello se aumentó la alícuota general del IVA, llevándola del 18 al 21%. Era por un solo año, después se extendió, se generalizó hasta ahora, por un solo año y con destino a reforzar ese sistema de crédito, de bancario. En esa misma ley, el Congreso de la Nación dijo que no se podía exigir el esfuerzo fiscal a las provincias en materia de ingresos brutos cuando no lo podía hacer también
no lo puede llevar a cabo la nación misma. ¿Qué hizo entonces? Dijo, suspéndase el cronograma de exenciones, este cronograma, por un año, que estuviesen pendientes de implementación. Es decir, las que estaban ya implementadas y las que ya tenían exenciones, esas no se podían volver atrás. Solamente podían detenerse en ese momento las que no se habían hecho hasta marzo del 95. ¿Qué consecuencias trae esto? Que ya existen fallos, hay un fallo mucho anterior de la Corte de Tucumán, también en el caso de los Balcanes, pero existe un reciente fallo del 2016 de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que está ahora en el expediente, está radicado por recurso ante la Suprema Corte de Buenos Aires, donde dice que las sucesivas prórrogas del pacto, lo único que querían era frustrar o desconocer, no puede servir para frustrar o desconocer aquellas otras obligaciones que pudieran haber sido satisfechas antes o durante los periodos de prórroga acordados. Es decir, no se podía volver atrás. Esa foto que se tomó en marzo del 95 no se puede volver atrás. No pueden volver a grabarse con ingresos brutos esas actividades que en enero del 94 habían sido declaradas exentas o a tasa cero como algunas provincias. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que se están iniciando muchísimos juicios en provincias y algunos van a llegar a la Corte con la definición y no hay más remedio que aplicar la doctrina que viene desde 2015. La jerarquía normativa superior de los pactos fiscales. Los pactos fiscales no pueden ser modificados ni reglamentados unilateralmente. Listo, yo termino. Resumiendo, destaco, tener en cuenta la supremacía normativa de las leyes convenio. Y en esto hago una breve correlación con el consenso fiscal del 2017, que se firmó en el 2017, donde dice que el Estado Nacional se compromete a disminuir o por lo menos no aumentar bienes personales. Ahora tenemos una ley que aumenta la alícuota de bienes personales. El consenso fiscal es una ley convenio, porque es una ley nacional ratificada por la mayoría de las provincias, no todas la ratificaron, San Luis y La Pampa no lo ratificó, pero para el resto sí es importante. Es una ley convenio, no se puede modificar unilateralmente, es decir, que el proyecto de ley que hoy está en diputados con dictamen favorable aumentando bienes personales va a tener que ser ratificado además por cada una de las legislaturas provinciales. Si no es así, va a ser inconstitucional. O sea, por eso llamo la atención por este detalle, porque va a ser muy importante. Lo mismo que en todas las modificaciones que se sucedieron en la reforma tributaria con respecto a impuestos sobre los combustibles, la ley del Federal de Viviendas, etcétera, que son leyes, convenios que tienen que ser ratificadas por las provincias, si no, no tienen validez constitucional. En ingresos brutos hay que ajustar el hecho imponible a la ley de coparticipación, con lo cual significa pérdida de recaudación para las provincias. Las vigencias de las exenciones en ingresos brutos, según el Pacto Fiscal del 93, como dije con el caso El Marisco, habrá que esperar, pero seguramente la sentencia final de la Corte va a ser en el mismo sentido por la doctrina sentada ya en 2015. Y además hay que tener en cuenta la repetición de impuestos en los casos de aplicación de alícuotas diferenciales en ingresos brutos, caso Bayer, que fue tan comentado últimamente. En 2019 se tiene que operar, o en enero del 2020, sí, en diciembre del 2019 se tiene que eliminar
los impuestos sobre la nómina salarial, que tienen por lo menos 6 o 7 provincias, que representan un buen número de recaudación, y el tema del CIRCREP, las retenciones bancarias o recaudaciones bancarias que tienen, ahí existe un compromiso en el consenso fiscal de una rápida y fácil devolución de los saldos a favor. Bueno, después les dejo, si quieren, algunos detalles de recaudación, distribución de la recaudación, torta, que si me alcanza el tiempo, ¿sí? Los paso 2 minutos. Se los voy a... esto es para que ustedes... La primera es una planilla... No. La primera es una planilla cuyos números no se van a ver bien, pero podemos... Todo lo distribuido hasta septiembre en millones de pesos, el concepto de coparticipación, incluyendo el Fondo Federal Solidario, que es esta anteúltima columna. Este fondo es el fondo de la soja, que ha sido discontinuado en este año, y en una torta gráfico más o menos la distribución. Como buen abogado, perdónenme la casa y los especialistas, no me dio el 100%, no sé por qué, pero bueno. Pero casi. No, ¿eh? Pero casi, bueno. Después cuando... Sí, yo no, la verdad que no sé por qué no me dio, pero yo le puse lo que tenía que hacer, pero algo falló. Y bueno, y nada más, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.